Somos estudiantes de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. A continuación les vamos a presentar el producto integrador de la segunda unidad perteneciente a la materia física, con el tema de refracción. El tutor de nuestra materia es el físico Washington Ponce. Los integrantes que conforman este grupo es Mateo Tejada, Andrea Macas, Andrea Morales, Leonardo Pincay y quien les habla, Danilo Vizcarra. El periodo académico es octubre 2015, febrero La historia de 2016. la óptica está relacionada con la historia de las lentes, el descubrimiento de las leyes de la reflexión y de la refracción, y de la formación de imágenes. Resulta interesante conocer cómo se inventaron y desarrollaron los primeros instrumentos ópticos, como el telescopio, el microscopio y el espectroscopio, ya que la mayoría de los instrumentos ópticos posteriores son modificaciones de estos. Cuando la luz refractada cambia de dirección es porque se propaga con distinta velocidad en el nuevo medio, como la refracción de la vibración al pasar por un medio a otro. Lo que cambia es la longitud de onda de la luz, como consecuencia del cambio de velocidad. Un rayo incidente cambia más o menos de dirección o no cambia, según el ángulo con cual incide y según la relación de los índices de refracción de los medios por los que se mueve. Mediante la realización de esta experiencia se buscará observar el fenómeno de refracción de la luz y verificar la ley de Snell, inventando y clasificando los conceptos de refracción y de reflexión de la luz. Hola, mi tema de exposición es la reflexión. Una reflexión es el cambio de dirección que experimenta una onda al pasar de un material a otro. Como podemos observar aquí, la luz blanca del sol al pasar por un prisma se extiende en todos los colores del arco iris. Si esta onda incide oblicuamente sobre la superficie, se separa en dos medios diferentes y estos tienen índices de reflexión distintos. Y se origina el cambio de velocidad y propagación de la onda. La explicación física es a continuación. Es cuando una luz pasa por un medio de propagación a otro de una densidad óptica diferente, sufriendo un cambio de rapidez y un cambio de dirección, si el índice no es perpendicular a la superficie. Esta desviación en la dirección de propagación explica el medio de la ley de Snell. Esta ley, como la ley de los medios homogéneos, son consecuencias del principio de la forma. Indica que la luz se propaga entre dos puntos siguiendo la trayectoria del recorrido óptico de menor tiempo. Hola, a continuación les voy a hablar sobre el índice de refracción. ¿Qué es el índice de refracción? Es la relación entre la velocidad de propagación de la onda en un medio de referencia. Por ejemplo, en el vacío por las ondas electromagnéticas y su velocidad en el medio que se trata. Aquí tenemos un ejemplo en el cual tenemos dos medios como es el aire y como es el agua. Tenemos los diferentes índices de refracción. En este caso tenemos cuando el rayo sale de la parte del agua hacia el aire. Tenemos un rayo refractado. ¿Por qué? Porque tenemos un ángulo incidente y un ángulo de transferir. Cuando es un ángulo crítico es cuando no existe ángulo de transferencia, sino queda en la interfase, como se puede ver en la imagen. Y tenemos lo que es la reflexión interna total. Es cuando el ángulo incidente topa con la interfase como se ve, pero no hay un ángulo refractado ni tampoco queda horizontal con la interfase, sino se transmite hacia la parte de abajo. Los ángulos críticos, cualquier ángulo crítico que incide con un ángulo θ1 mayor al ángulo crítico θc correspondiente a ese par de sustancias, se reflejará en la interfase en lugar de refractarse. Refracción de ondas de radio. Este es el fenómeno de la refracción. Se observa en todo tipo de ondas. En el caso de las ondas de radio, la refracción especialmente importante es en la ionosfera. ¿Por qué es importante en la ionosfera? Porque permite que las ondas de radio puedan viajar de un punto de un planeta hacia otro. Tenemos lo que es la refracción de ondas sísmicas. Otro ejemplo de refracción no ligada a las ondas electromagnéticas es el de las ondas sísmicas. La velocidad de propagación de las ondas sísmicas depende de la densidad del medio de propagación y por lo tanto de la profundidad y la composición de la región atravesada por las ondas. Se producen fenómenos de refracción en los siguientes casos.
cuando hay una refracción entre la transmisión entre dos capas geológicas y en el manto y pequeñas desviaciones de la densidad entre capas ascendentes. La ley de refracción o ley de Snell. La relación entre el seno del ángulo de incidencia y el seno del ángulo de refracción es igual a la razón entre la velocidad de la onda en el primer medio y la velocidad de la onda en el segundo medio. O bien puede entenderse como el producto del índice de refracción del primer medio por el segundo del ángulo de incidencia. Es igual al producto del índice de refracción del segundo medio por el seno del ángulo de refracción. Teniendo aquí la fórmula de N1 vendría a ser el índice de refracción del primer medio, este sería el aire, y N2 el índice de refracción del segundo medio, que sería el agua. Este es el rayo incidente en donde se ubica entre la normal y el rayo el ángulo de incidencia, y entre el rayo refractado y la normal el ángulo de refracción. A N1, cuando N2 es mayor a N1, el rayo refractado se acerca a la normal, y cuando N2 es menor a N1, el rayo refractado se aleja de la normal. Aquí les presentamos un ejemplo acerca en la que podemos usar la ley de Snell. Dice que a lo largo de la cara AB y un prisma de vidrio con índice de refracción de 1.52 incide la luz como se indica en la figura. Calcula el valor más grande que puede tener el ángulo alfa sin que este se refracte ninguna luz hacia afuera del prisma, en el aire y en el agua. En el aire se aplica la fórmula, y ya despejada sería el seno del ángulo prisma en n del aire sobre el otro medio. Hacemos un proceso y nos da que el ángulo sería 48.86, y este es en el agua de 41.14. Restamos el 90, que es de la normal, con el interfaz, 40 menos 41.14 nos daría que el ángulo beta es de 48.86. Voy a hablar de los métodos experimentales. Procedimos a construir un aparato con la finalidad de medir el ángulo de refracción del rayo en un medio acuoso, del cual calcularemos su índice de refracción. Además, también comprobaremos con qué ángulo se produce la refracción total interna. Los materiales que utilizamos para realizar este experimento son cubeta de vidrio, rayo láser, un trípode y un transportador, que es el que nos permite medir los ángulos. Y como sustancias tenemos el agua, la violeta de genciana y la tierra. A continuación les vamos a explicar el procedimiento que llevamos a cabo para nuestro producto integrador. Como primer punto procedimos a construir una cubeta de vidrio en la cual vamos a colocar agua junto con la violeta de genciana y tierra. Esto se aplica para que el rayo que se va a refractar se vea más claro. Una vez que colocamos el agua, procedemos a colocar lo que es el transportador, que es el que nos sirve para medir ángulos, y se nos hace más fácil. Luego colocamos el distanciómetro en el trípode para ubicarlo en una distancia adecuada, que al momento de tomar los ángulos coincida con el Para tomar los transportador. datos de nuestro experimento utilizamos un distanciómetro, en el cual nos va a dar el ángulo del rayo incidente. El primer ángulo sería de 39.8. 39.8, y como podemos ver sería de 39.8, entonces el ángulo incidente viene a ser de 50 aproximadamente, y por lo que vemos que el ángulo crítico es de 34, procedemos a aplicar la fórmula y calculamos que esta vez hemos obtenido un índice de 1.37, y así sucesivamente hemos procedido a seguir tomando los datos para poder obtener lo que es el índice de refracción de este experimento. Como se puede apreciar, gracias a la tinta podemos ver la proyección del rayo en lo que es el agua. Aquí estamos colocando
lo que es un plástico encima de lo que es nuestra cubeta y le vamos a colocar humo dentro para que así se facilite y sea más visible el rayo al momento de ver la refracción total interna. Se procedió a la caja de vidrio a taparla con un plástico transparente para así llenarla de humo para que el láser se pueda visualizar en el aire. Aquí se nota claramente cómo pasa el láser por medio de los dos medios, que es el agua y el aire. Podemos observar el rayo que incide en la superficie de agua, no pasa a la superficie de humo, por lo que existe la reflexión total interna. Ahí, como podemos ver, aún está pasando, como se puede ver en la imagen. Y para que se ocurra la refracción total interna, nuestro ángulo crítico debe disminuir un poco. Lo que vamos a realizar lo siguiente gracias a la ayuda del distanciómetro. Vamos a bajar hasta que esta raya que se ve aquí, que se ve que pasa a través del humo, esa raya que está movilizándose debido a las ondas del agua, se comience a desaparecer y se desaparezca totalmente y simplemente se vea una línea recta sobre la interfaz del agua. ¿Cómo se puede apreciar a continuación? Vamos a realizarlo. Tenemos primeramente el rayo que vemos que pasa a la interfaz y ahora vamos a desaparecer el rayo. Listo. Ha desaparecido el rayo. Lo que se ve en el fondo simplemente es el rebote que hay dentro del agua, ya que esto no sale. Y obtenemos el ángulo aproximado de 50 grados medido manualmente, gracias a la ayuda del distanciómetro. Hola, a continuación les presentaré los datos referentes a los que hemos obtenido de nuestro producto integrador. Primeramente en lo que es los ángulos para calcular el índice de refracción que contiene nuestro líquido. Hemos utilizado el siguiente proceso, es algo mecánico, donde utilizamos el ángulo incidente que medimos gracias al láser con ayuda que nos brindó, que nos daba el ángulo incidente, y gracias al transportador pudimos calcular también el ángulo transmitido. Y así pudimos llegar a definir cada índice de refracción que vemos en la siguiente tabla. Pero como vemos hay variaciones que van de 5, de 4, de 0,5, de 0,4 en lo que es el índice de refracción, por lo que tuvimos la necesidad de tomar muchos ángulos para así llegar a un promedio y aproximarnos más al índice de refracción que realmente contiene nuestro líquido. Bueno, las discusiones. Según los datos de los ángulos que se obtuvieron, se logró apreciar con mucha facilidad lo que es la refracción del rayo, ya que con la ayuda que nos brindó la tintura de violeta de genciana, porque el rayo a simple vista no lo podíamos apreciar, esta violeta fue diluida en el agua para así poder ver la proyección del rayo, cómo se veía mejor y poder ver mejor con el transportador. Por ende también es necesario reafirmar que para que se produzca la refracción total interna no debe aparecer el rayo refractado, no debe aparecer en la parte superior del humo, como les demostramos en el video anterior. Porque si aparece ese rayo significa que aún no se da la refracción total interna y el ángulo debe disminuir un poco más. Bueno, las conclusiones. Gracias a la posibilidad de poder contar con un rayo láser que nos brindó la ayuda de que nos daba el ángulo incidente, entonces fue mucho más fácil, ya que con esa ayuda se nos hizo más fácil también de calcular el ángulo crítico y simplemente aplicamos la fórmula que ya hemos aprendido en clase, la cual es N1 es igual al seno del ángulo incidente
que es igual a n2 por seno del ángulo transmitido. Además, también se logró determinar que el índice de refracción en el líquido que nosotros utilizamos fue de 1,36, es decir, un índice de refracción mayor al del agua. ¿Pero por qué se dio este índice de refracción mayor? Porque utilizamos un colorante, el cual fue la violeta de genciana, y además también utilizamos un poco de impureza, lo que fue tierra. ¿Con qué? Con la única finalidad de poder ver y apreciar mejor la proyección del rayo en lo que es el líquido y así facilite la toma de los datos que nosotros necesitamos. Además, también se logró encontrar el ángulo crítico con el cual se daba la refracción total interna, el cual fue un aproximado de 49 grados medidos manualmente, pero con la aplicación de la fórmula para calcular el ángulo crítico nos dio un ángulo de 47,34 grados, lo cual genera una diferencia poco significativa, ya que el transportador no es tan milimetrado como para llegar tan exacto al ángulo. En las recomendaciones, es muy necesario tener en cuenta el lugar en el cual se va a trabajar, ya que si es un lugar en el cual la luz es demasiado claro el lugar, no se va a poder apreciar con facilidad la proyección del rayo en el líquido, ni tampoco se va a poder apreciar la proyección del rayo cuando va del líquido hacia el aire, es decir, cuando ocurre la refracción total interna, porque la luz hace que la proyección del rayo se disminuya y sea poco visible. Además, también no es necesario agregar demasiado colorante o impurezas al líquido con el cual se trabaja, ya que si le agregas demasiada impureza, la proyección del rayo se dispersa antes de llegar al fondo y simplemente no se puede apreciar ni se puede medir con el transportador, lo que se hace más difícil calcular los ángulos para así llegar a determinar el índice de refracción del líquido. Bueno, muchas gracias. Este ha sido nuestro producto. Espero que les guste. Gracias.